Hay señales que muchos pueden ver, pero pocos saben interpretar. Jesús enseñó que el problema no sería solamente ignorar el día o la hora de su regreso, sino vivir sin discernir el tiempo espiritual que nos ha tocado. En Mateo 24, los discípulos le hicieron preguntas profundas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué anunciará el fin? Cristo no respondió alimentando una curiosidad inútil. Les mostró señales que debían conducirlos a una vida despierta, sobria y preparada. Habló de engaño espiritual, advirtió que aparecerían falsos cristos y personas capaces de confundir a muchos. Esto nos recuerda que no todo mensaje religioso viene de Dios y que una generación sin conocimiento de la Escritura puede ser fácilmente engañada. Por eso la primera necesidad del creyente no es conocer fechas, sino conocer la verdad. Jesús también habló de guerras, rumores, de guerras, conflictos, hambre, enfermedades y terremotos. No presentó estos acontecimientos para producir pánico, sino para enseñar que la historia avanzaría hacia un momento decisivo. Y añadió una expresión fundamental: todo esto sería principio de dolores. La imagen es clara. Los dolores de parto comienzan y después aumentan, se vuelven más intensos y anuncian que algo se aproxima. De la misma manera, Cristo quería que sus discípulos aprendieran a observar los acontecimientos sin caer en desesperación y sin vivir indiferentes. El creyente no debe interpretar cada tragedia como una excusa para establecer una fecha, pero tampoco puede cerrar los ojos y vivir como si la historia no tuviera dirección. Jesús reprendió a quienes podían observar el cielo y anticipar el clima, pero eran incapaces de reconocer lo que Dios estaba haciendo delante de ellos. Ese peligro sigue existiendo. Podemos conocer muchas cosas del mundo y sin embargo permanecer ciegos espiritualmente. Podemos estar informados de política, economía, guerras y tecnología, pero desconocer completamente la condición de nuestra propia alma. La pregunta entonces no es solamente ¿qué está pasando en el mundo? La pregunta más importante es: ¿estoy preparado delante de Dios? La profecía bíblica nunca fue dada para alimentar especulaciones. Fue dada para despertar al pueblo de Dios. Pablo lo explica en Primera de Tesalonicenses 5. El día del Señor llegará inesperadamente para quienes viven en tinieblas, pero los creyentes son llamados hijos de la luz. Eso significa que debemos vivir despiertos, sobrios, con discernimiento. No porque conozcamos el día exacto, sino porque conocemos al Señor y entendemos que nuestra vida debe permanecer preparada para encontrarnos con Él. Hay una gran diferencia entre esperar a Cristo y simplemente hablar de su venida. Esperarlo significa ordenar nuestra vida, significa abandonar aquello que sabemos que desagrada a Dios. Significa tomar en serio la oración, la palabra, la obediencia y el testimonio que damos delante de otros. No podemos decir que creemos que Cristo volverá y continuar viviendo como si nunca fuera a suceder. No podemos hablar de profecía mientras nuestro corazón permanece lejos de Dios. Jesús no nos llamó a vivir dominados por el miedo. Nos llamó a velar, a permanecer firmes, a no dejarnos engañar, a comprender que este mundo no es eterno y que nuestra verdadera esperanza está en Él. Cada generación tiene la responsabilidad de servir a Dios en el tiempo que le ha sido concedido. No podemos vivir la fe de nuestros padres, no podemos depender de la experiencia espiritual de otra persona. Cada uno debe decidir si seguirá a Cristo de verdad. Tal vez conozcas la Biblia, tal vez hayas escuchado cientos de mensajes, tal vez hayas crecido dentro de una familia cristiana, pero ninguna de esas cosas sustituye una relación verdadera con Jesucristo. Dios no busca solamente palabras, busca fruto, busca una vida transformada, busca un corazón que le pertenezca. Y precisamente aquí comienza a revelarse una de las enseñanzas proféticas más profundas de Mateo 24. Después de hablar de muchas señales, Jesús dirige nuestra atención hacia una imagen sencilla, la higuera. De la higuera aprender la parábola: cuando su rama ya está tierna
y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Cristo estaba mostrando que así como ciertos cambios en un árbol anuncian una nueva estación, también existen acontecimientos que permiten reconocer que el cumplimiento de los propósitos de Dios se aproxima. Pero para entender correctamente esta señal, debemos responder una pregunta esencial. ¿Qué representa realmente la higuera dentro del mensaje bíblico? Porque comprender esa imagen será clave para entender la advertencia de Jesús acerca de la generación que vería cumplirse estas cosas. Entre todas las señales mencionadas por Jesús hay una que ocupa un lugar especial: Israel. En Mateo 24, Cristo dijo: de la higuera aprended la parábola. No escogió esa imagen por casualidad. En las Escrituras la higuera aparece vinculada en varias ocasiones con Israel. Oseas 9 compara al pueblo con el fruto temprano de una higuera, mostrando que Dios había puesto sus ojos sobre aquella nación dentro de su propósito soberano. Esto no significa que Israel sea superior a otros pueblos. La elección de Dios no nació del mérito humano, sino de su voluntad y de las promesas que Él mismo había establecido. Desde aquella tierra vendrían las Escrituras. Allí se desarrollaría una parte fundamental de la historia bíblica. Y de Israel vendría el Mesías. Por eso cuando Jesús habló de una higuera que vuelve a brotar, muchos relacionan esta imagen con la restauración nacional de Israel. Después de siglos de dispersión, el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a constituirse como Estado. El acontecimiento llamó la atención del mundo y adquirió una enorme importancia para quienes estudian la profecía bíblica. Pero antes de convertir esta imagen en cálculos o fechas, debemos comprender algo más profundo. La higuera también aparece en las enseñanzas de Jesús como símbolo de responsabilidad espiritual. En Lucas 13, Cristo habló de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Buscó fruto, no encontró nada. Entonces surgió una pregunta seria: ¿para qué ocupa la tierra si no produce? La enseñanza alcanza mucho más que una discusión profética. Dios busca fruto. No basta con tener apariencia religiosa. No basta con decir soy cristiano. No basta con conocer versículos, asistir a una iglesia o haber nacido dentro de una familia creyente. Cristo busca una vida transformada. Busca obediencia. Busca fe verdadera. Busca amor, santidad y una relación real con Él. Eso fue precisamente parte del problema espiritual que Jesús encontró en su generación. Había religión, había templos, había ceremonias, había conocimiento, pero faltaba fruto. Cristo vino a los suyos y muchos no lo reconocieron. Jerusalén había recibido profetas, advertencias y oportunidades, pero una gran parte del pueblo endureció su corazón. Por eso Jesús lamentó sobre la ciudad: Jerusalén, Jerusalén. No era el grito de alguien que disfrutaba condenando, era el dolor de Cristo ante un pueblo que había recibido tanto y sin embargo no quiso venir a Él. Esa advertencia también debe tocarnos hoy, porque podemos cometer exactamente el mismo error. Podemos estudiar profecía y perder a Cristo. Podemos hablar del fin de los tiempos mientras nuestra vida espiritual se seca. Podemos discutir acerca de Israel, guerras y acontecimientos internacionales, pero continuar sin oración, sin arrepentimiento y sin fruto. Entonces habremos entendido muy poco. En Mateo 21 encontramos otra escena impresionante. Jesús vio una higuera llena de hojas. Desde lejos parecía saludable, pero cuando se acercó no encontró fruto, solo hojas. Esa imagen revela una tragedia espiritual, apariencia sin realidad. Una persona puede parecer creyente delante de los demás y estar vacía delante de Dios. Puede cantar, puede predicar, puede conocer doctrina, puede incluso hablar constantemente de temas bíblicos, pero cuando Cristo se acerca buscando fruto, ¿qué encuentra? Ese es el examen verdadero. No lo que otros dicen de nosotros, no nuestra reputación religiosa, no los años que llevamos escuchando sermones, sino lo que Cristo encuentra en el corazón
La higuera sin fruto se convierte así en una advertencia. Dios es paciente. Dios llama dias, concede oportunidades, pero su paciencia nunca debe convertirse en una excusa para permanecer iguales. El Evangelio no fue dado para decorar nuestra vida, fue dado para transformarla. Jesucristo murió y resucitó para reconciliarnos con Dios y hacernos nuevas criaturas. Por eso, donde existe una fe verdadera, tarde o temprano, debe aparecer fruto. No perfección instantánea, pero sí transformación, arrepentimiento, deseo de obedecer, hambre por la palabra, una lucha sincera contra el pecado, amor por Cristo. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, el pueblo judío quedó dispersado entre muchas naciones durante siglos. Sin embargo, la historia de Israel no terminó allí. Pablo explica en Romanos 9 al 11 que Dios no ha olvidado sus propósitos. La iglesia no debe mirar a Israel con orgullo ni desprecio, mucho menos utilizar la profecía para justificar odio contra otros pueblos. La respuesta correcta debe ser humildad. Dios es fiel a su palabra y esa fidelidad debería hacernos examinar también nuestra propia vida. Si Dios cumple sus promesas a través de generaciones, ¿qué estamos haciendo nosotros con el tiempo que nos ha dado? Cada día pasa, cada año desaparece y ninguno vuelve. Podemos distraernos construyendo cosas que un día desaparecerán. Jesús ya había advertido a sus discípulos cuando admiraban las grandes construcciones del templo. Ellos contemplaban las piedras. Cristo miraba más lejos. Llegaría el día en que aquellas estructuras serían destruidas, porque el reino de Dios nunca depende de edificios. Las piedras pueden caer, las organizaciones pueden desaparecer, las generaciones pueden terminar, pero la palabra de Dios permanece. Por eso la misión de la iglesia no es impresionar al mundo con apariencia, es anunciar a Jesucristo, hacer discípulos, servir, amar, predicar el Evangelio, vivir en santidad, llevar esperanza a quienes todavía están lejos de Dios. La gran pregunta de la higuera no es solamente cuándo brotarán sus hojas, también es, ¿hay fruto en nosotros? Porque podemos reconocer muchas señales externas y permanecer espiritualmente secos por dentro. Y sería terrible comprender los acontecimientos del mundo, pero no comprender la condición de nuestra propia alma. La señal profética debe conducirnos a una decisión espiritual. Si Cristo está cerca, vivamos preparados. Si nuestra vida es breve, no la desperdiciemos. Si Dios todavía nos concede tiempo, produzcamos fruto para su gloria, porque el verdadero creyente no vive obsesionado con una fecha, vive preparado para encontrarse con su Señor. La restauración de Israel no fue solamente política, también transformó la tierra. Durante siglos, aquella región había sufrido abandono, sequedad y deterioro. Pero con el regreso del pueblo judío comenzaron nuevamente los cultivos, la reforestación y el desarrollo agrícola. La imagen de una tierra que vuelve a producir recuerda las antiguas profecías que hablan de campos restaurados, viñas plantadas y territorios que vuelven a florecer. Por eso cuando Jesús habló de la higuera que reverdece, la enseñanza no podía tomarse solamente como una imagen bonita. Era una señal que invitaba a observar. La rama se vuelve tierna, aparecen las hojas, el verano se aproxima. De la misma manera, determinados acontecimientos históricos pueden funcionar como advertencias de que el plan de Dios continúa avanzando. Israel volvió a establecerse como nación en 1948 y desde ese momento muchos estudiantes de la profecía comenzaron a considerar aquel acontecimiento como una referencia importante dentro de Mateo 24, pero Lucas añade un detalle que Mateo no menciona de la misma manera. Jesús dijo: mirad la higuera y todos los árboles. Esta expresión amplía la escena, no solamente la higuera, también los demás árboles. Entonces surge otra pregunta: ¿qué representan esos árboles? En diferentes pasajes bíblicos, los árboles pueden utilizarse como figuras de personas, gobernantes o naciones. En Jueces 9 aparece una parábola donde distintos árboles buscan a alguien que reine sobre ellos.
En Daniel también encontramos imágenes donde un árbol representa poder y autoridad. Por eso dentro de esta interpretación los otros árboles pueden entenderse como naciones que también aparecen o se fortalecen alrededor del mismo periodo histórico. Y algo llamativo ocurrió alrededor del renacimiento moderno de Israel. Varias naciones vecinas alcanzaron su independencia durante aquellos años. Líbano, Jordania, Siria, Egipto. Sus procesos políticos fueron distintos, pero todos formaron parte de una profunda reorganización de Medio Oriente durante la primera mitad del siglo XX. Esto llevó a muchos intérpretes a relacionar la frase de Jesús sobre la higuera y todos los árboles con el surgimiento contemporáneo de Israel y de las naciones de su entorno. Sin embargo, debemos conservar una actitud sobria. La profecía bíblica no fue dada para producir orgullo intelectual, tampoco para convertirnos en calculadores obsesionados con fechas. Fue dada para recordarnos que Dios gobierna la historia, los imperios aparecen y desaparecen. Las fronteras cambian, los gobiernos caen, las generaciones pasan, pero la palabra de Dios permanece. Y esta verdad debería producir algo mucho más importante que curiosidad, reverencia, porque si Dios dirige la historia de las naciones, también conoce perfectamente la historia de nuestra vida. Sabe cuándo nacimos, sabe cuánto tiempo tendremos, sabe qué oportunidades hemos recibido y sabe qué estamos haciendo con ellas. Jesús no dijo, cuando vean estas cosas entren en pánico. Dijo que cuando la higuera brota sabemos que el verano está cerca. La señal no existe para destruir la paz del creyente, existe para despertar su discernimiento. Un cristiano maduro no observa el mundo con terror, lo observa con la Biblia abierta, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe quién tiene el control. El problema comienza cuando usamos la profecía para satisfacer curiosidad, pero no permitimos que transforme nuestra conducta. Podemos conocer acontecimientos históricos y seguir viviendo sin santidad. Podemos memorizar fechas Y, continuar alimentando pecado secreto. Podemos analizar Israel, Medio Oriente y las naciones mientras nuestra relación con Dios se debilita cada día. Eso sería perder completamente el propósito del mensaje. La profecía debe llevarnos a obedecer, a limpiar nuestra vida, a valorar el tiempo, a servir a Cristo mientras todavía tenemos oportunidad. En Hechos encontramos una frase sencilla sobre David: sirvió a su propia generación. Eso resume una vida bien empleada. David tuvo errores, tuvo luchas, tuvo momentos de profunda debilidad, pero su vida quedó marcada por haber cumplido un propósito dentro de la generación que Dios le permitió vivir. Ahora la pregunta viene hacia nosotros. Esta es nuestra generación, no la de nuestros padres, no la de nuestros abuelos, la nuestra. ¿Qué estamos haciendo con ella? Hay personas esperando el momento perfecto para servir a Dios. Cuando tengan más dinero, cuando tengan menos problemas, cuando sus hijos crezcan, cuando su trabajo mejore, cuando tengan más tiempo. Y los años siguen pasando. La verdad es sencilla. El tiempo perfecto quizá nunca llegue. Dios nos llama hoy. Hoy podemos orar. Hoy podemos perdonar. Hoy podemos abandonar aquello que sabemos que está destruyendo nuestra comunión con Él. Hoy podemos hablarle a alguien de Cristo. Hoy podemos servir. Hoy podemos reconciliarnos con Dios, porque una de las grandes tragedias espirituales consiste en comprender demasiado tarde que desperdiciamos años que jamás volverán. Jesús enseñó que las señales deberían ayudarnos a reconocer el tiempo, pero reconocer el tiempo significa también entender nuestra responsabilidad. No fuimos llamados solamente a observar, fuimos llamados a vivir como hijos de la luz, a vivir con integridad, a llevar fruto, a representar a Cristo en nuestra casa, en nuestro trabajo y delante de nuestros amigos. La gran pregunta no es cuánto sabemos acerca del futuro. La gran pregunta es qué estamos haciendo en el presente, porque nadie puede controlar mañana, pero sí podemos decidir cómo responder hoy a la voz de Dios. Y cuando observamos la higuera, los árboles y el movimiento de las naciones, debemos recordar algo: la historia no está fuera de control. Dios sigue siendo soberano. Y mientras su plan avanza, nosotros debemos asegurarnos
de no estar dormidos espiritualmente. La higuera puede estar reverdeciendo, las naciones pueden cambiar, los acontecimientos pueden acelerarse, pero si nuestro corazón permanece frío, ninguna señal externa servirá de mucho. Por eso Cristo nos llama primero a despertar por dentro, a volver a Él, a tomar en serio su palabra y a vivir de tal manera que cuando llegue el día de encontrarnos con nuestro Señor, no tengamos que lamentar haber desperdiciado la generación que Él puso en nuestras manos. Ahora llegamos a una de las frases más discutidas de Mateo 24. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué significa esta generación? La Biblia utiliza la palabra generación para hablar de un grupo humano que vive dentro de un mismo periodo de tiempo. En el Salmo 90 se afirma que los días de nuestra vida suelen alcanzar 70 años y en los más fuertes 80. Por eso algunos intérpretes han intentado relacionar la restauración de Israel en 1948 con un periodo aproximado de una generación. Pero aquí debemos ser muy cuidadosos. Jesús fue claro, nadie conoce el día ni la hora. La profecía no nos autoriza a establecer fechas. No podemos convertir una aproximación en una certeza. No podemos tomar una operación matemática y presentarla como si fuera una revelación divina. Ese sería un grave error. El propio mensaje reconoce este límite, cualquier cálculo basado en 1948 y en una duración de 70 u 80 años, solamente puede considerarse una posibilidad interpretativa, nunca una fecha segura. Y aquí está lo realmente importante. Aunque no sepamos cuándo ocurrirá todo, sí sabemos cómo debemos vivir. La pregunta correcta no es ¿cuántos años faltan? La pregunta correcta es ¿estoy viviendo preparado? Porque incluso si Cristo no regresara durante nuestra vida, cada uno de nosotros tendrá que presentarse delante de Dios. Nuestra vida es breve, los años pasan rápidamente y muchas veces vivimos como si tuviéramos tiempo ilimitado. Postergamos decisiones, postergamos el arrepentimiento, postergamos la obediencia, postergamos aquello que sabemos que Dios lleva tiempo pidiéndonos. Decimos, mañana voy a cambiar, mañana voy a buscar más a Dios, mañana voy a dejar ese pecado, mañana voy a comenzar a servir. Pero nadie tiene asegurado el mañana. Por eso la profecía bíblica debe producir urgencia espiritual, no ansiedad. Debe llevarnos a una vida más piadosa, más limpia, más entregada, más consciente de la eternidad. Si realmente creemos que Cristo puede venir, nuestra manera de vivir debe demostrarlo. No tiene sentido hablar continuamente de señales mientras seguimos atados a aquello que sabemos que nos separa de Dios. No sirve discutir sobre generaciones si estamos desperdiciando la nuestra. La enseñanza profética debe tocar primero nuestro carácter, nuestra forma de tratar a nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestra vida privada, lo que miramos, lo que deseamos, lo que hacemos cuando nadie nos observa. Porque Dios no solamente ve lo que mostramos delante de los demás, Él conoce el corazón. Tal vez podamos engañar a personas, pero nunca podremos engañar a Dios. Por eso Pedro pregunta, ¿qué clase de personas debemos ser sabiendo que todas las cosas de este mundo son temporales? La respuesta es clara: personas santas, personas entregadas, personas que esperan a Dios sin vivir atrapadas por este mundo. La esperanza del regreso de Cristo no debería alejarnos de nuestras responsabilidades. Debería hacernos más fieles en ellas. Un padre debería amar mejor a sus hijos. Un esposo debería cuidar mejor su matrimonio. Un creyente debería servir con mayor sinceridad. Quien tiene algo que perdonar debería hacerlo. Quien vive en pecado debería arrepentirse. Quien se ha enfriado espiritualmente debería regresar a Dios. Porque esperar a Cristo no significa mirar constantemente al cielo. Significa vivir fielmente mientras Él viene. Hay personas que saben mucho acerca de Apocalipsis, Daniel y Mateo 24, pero saben muy poco acerca de obedecer. Eso es peligroso. La profecía sin transformación puede alimentar orgullo. La verdadera comprensión de la profecía produce humildad.
Nos recuerda que Dios tiene el control, que nosotros somos pasajeros, que este mundo no será nuestro hogar para siempre y que cada decisión tiene consecuencias. Por eso Jesús no quiere una iglesia paralizada por miedo, quiere una iglesia despierta, una iglesia que ore, que predique, que ame, que permanezca firme, que não se venda ao espírito de su época, que no cambie la verdad para ser aceptada. Vivimos rodeados de voces. Todos quieren decirnos cómo pensar, cómo vivir, qué aceptar, qué rechazar. Pero el creyente tiene una autoridad superior, la palabra de Dios. Cuando la cultura contradice a Cristo, seguimos a Cristo. Cuando el mundo llama bueno a lo malo, permanecemos en la verdad. Cuando obedecer cuesta, seguimos obedeciendo. Porque nuestra esperanza no depende de la aprobación de esta generación, depende del Señor. La higuera, la generación y las señales no fueron dadas para que calculemos compulsivamente el futuro, fueron dadas para recordarnos que la historia tiene un final y que nuestra vida también. El tiempo que Dios nos ha concedido es demasiado valioso para desperdiciarlo en vanidades. Hay cosas que hoy parecen enormes y mañana no significarán nada. Dinero, reconocimiento, éxito, popularidad, posición, todo pasa, pero lo que hacemos para Dios permanece. Por eso, más que intentar descubrir una fecha, necesitamos preguntarnos: ¿qué debo cambiar hoy? ¿Qué debo entregar? ¿Qué pecado debo abandonar? ¿A quién debo perdonar? ¿A quién debo hablarle de Cristo? ¿Qué área de mi vida todavía no está rendida completamente al Señor? Estas preguntas son mucho más importantes que cualquier calendario profético, porque nadie será salvo por haber calculado correctamente una generación. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y esa gracia no nos lleva a vivir descuidadamente, nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente mientras esperamos nuestra esperanza. El creyente preparado no es aquel que conoce una fecha, es aquel que conoce a Cristo, permanece en Él, da fruto. Y cuando llegue el momento de encontrarse con su Señor, podrá hacerlo con una conciencia rendida a Dios. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, no lo hace para satisfacer nuestra curiosidad, lo hace para transformar nuestra manera de vivir. Si realmente creemos que la historia avanza hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios, entonces nuestra respuesta no puede ser indiferencia. Tiene que haber una decisión, una vida más santa, más consciente, más entregada. El problema es que muchas personas quieren conocer la profecía sin permitir que la profecía examine su corazón. Quieren saber qué ocurrirá mañana, pero no quieren cambiar hoy. Quieren conocer las señales, pero no quieren abandonar el pecado. Quieren escuchar acerca del regreso de Cristo, pero continúan viviendo como si nunca fueran a encontrarse con Él. Eso es una contradicción espiritual. Pedro enseñó que sabiendo que este mundo es temporal, debemos vivir en santa conducta y piedad. Esa es la verdadera respuesta, no especulación, no miedo, santidad. La pregunta no es cuánto tiempo queda. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que todavía tenemos? En el mensaje original aparece precisamente esta preocupación ante la posibilidad de estar viviendo cerca de acontecimientos decisivos. La reacción correcta es buscar más a Dios, abandonar vanidades y vivir una vida piadosa y entregada al Señor. Tal vez llevas años escuchando la palabra, tal vez sabes cómo hablar como cristiano, tal vez conoces doctrina, pero todavía existen áreas que no has rendido. Dios las conoce, conoce aquello que nadie más ve, conoce tus luchas, tus decisiones, tus deseos. Y también conoce las excusas que llevas demasiado tiempo utilizando. No podemos pasar toda la vida diciendo, algún día voy a cambiar, porque algún día puede convertirse en nunca. Hay momentos en los que Dios confronta nuestro corazón y nos llama a responder. No debemos endurecernos. Si hay pecado, arrepiéntete. Si te has enfriado, vuelve. Si has dejado de orar, busca nuevamente su presencia. Si la palabra ha perdido lugar en tu vida, ábrela otra vez con hambre. Si algo está ocupando el lugar que le pertenece a Cristo, entrégalo. La preparación espiritual comienza ahí.
no en un calendario, en el corazón. Jesús enseñó que debemos velar. Velar significa permanecer despiertos espiritualmente, cuidar nuestra comunión con Dios, no permitir que el mundo adormezca nuestra conciencia, porque es posible estar físicamente despierto y espiritualmente dormido. Podemos trabajar, comprar, planificar, construir, divertirnos y al mismo tiempo estar completamente desconectados de Dios. Ese es uno de los grandes peligros de nuestra generación. Tenemos acceso a más información que nunca, pero eso no significa que tengamos más sabiduría. Tenemos entretenimiento constante, pero muchas veces menos silencio para escuchar a Dios. Tenemos muchas voces alrededor, pero cada vez menos atención a la palabra. Y poco a poco el corazón puede enfriarse sin darnos cuenta. Por eso Cristo nos llama a permanecer atentos, no al pánico, a la fidelidad. La preparación para su venida no consiste en abandonar nuestras responsabilidades, consiste en cumplirlas con una perspectiva eterna, trabajar con integridad, amar a nuestra familia, servir a los demás, cuidar nuestra vida espiritual, compartir el Evangelio, vivir de manera que Cristo sea visible en nosotros, porque nuestra generación necesita más que mensajes proféticos, necesita creyentes verdaderos, personas cuya vida confirme lo que predican. No podemos decir que Cristo viene pronto y vivir dominados por los mismos deseos que gobiernan al mundo. No podemos hablar de santidad mientras protegemos pecado secreto. No podemos llamar a otros al arrepentimiento mientras nosotros mismos rechazamos la corrección. Dios comienza con nosotros, con nuestra casa, con nuestro corazón, con nuestras decisiones. La profecía debe producir fruto. Si no produce obediencia, solamente hemos acumulado información. Y la información por sí sola no transforma. La verdad debe descender del entendimiento al corazón. Debe afectar nuestra manera de vivir. Por eso el llamado de Cristo es urgente, pero también lleno de gracia. Todavía hay tiempo para volver. Todavía hay oportunidad para arrepentirse. Todavía podemos ordenar aquello que hemos descuidado. Mientras escuchamos su voz, la puerta de la gracia sigue abierta, pero no debemos jugar con esa oportunidad. Nadie sabe cuánto tiempo tendrá. La muerte puede llegar antes que cualquier acontecimiento profético, y ese día cada persona tendrá que presentarse delante de Dios. Por eso, estar preparado para el regreso de Cristo también significa estar preparado para la eternidad. No importa si Él viene hoy, dentro de años, o si nuestra vida termina antes, la pregunta permanece igual: ¿estamos en paz con Dios? No por nuestras obras, no por nuestra religión, no por pertenecer a una iglesia, sino por Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, resucitó y ofrece perdón y vida a quien se arrepiente y cree. Ese es el centro, no Israel, no las fechas, no las guerras, no los cálculos, Cristo. Porque toda profecía bíblica debe conducirnos finalmente hacia Él. Si estudiar el futuro no nos acerca a Cristo, estamos estudiándolo mal. Si conocer señales no aumenta nuestra obediencia, algo falta. Si hablar de la venida del Señor no despierta nuestro amor por Él, hemos perdido el propósito. La esperanza cristiana no es escapar del miedo, es encontrarnos con nuestro Salvador. Por eso vivimos preparados, no aterrorizados, preparados, con una conciencia limpia, con nuestras prioridades en orden, con el corazón puesto en lo eterno. Y mientras Dios todavía nos concede días, tenemos una misión: servir a nuestra generación, hablar de Cristo, amar a quienes están lejos, llevar verdad donde hay confusión, llevar esperanza donde hay desesperación, porque quizá no podamos cambiar el curso del mundo, pero sí podemos ser fieles en el lugar donde Dios nos ha puesto, y eso es lo que Él espera de nosotros. Jesús también dejó una advertencia que no debemos ignorar. Cuando los discípulos admiraban el templo de Jerusalén, Él les mostró que aquello que parecía firme y permanente podía desaparecer. Y sucedió. En el año 70, Jerusalén fue devastada y el templo quedó destruido.
La lección es profunda. No debemos confundir la obra de Dios con aquello que construimos. Los edificios pueden caer, las instituciones pueden desaparecer, los proyectos humanos pueden terminar, pero el Evangelio permanece. Cristo nunca llamó a su iglesia a medir su éxito por grandes estructuras. La llamó a predicar, a hacer discípulos, a llevar la verdad a quienes todavía viven lejos de Dios. El mensaje original insiste precisamente en esta diferencia. Las construcciones son temporales, mientras que la prioridad de la iglesia debe ser anunciar el Evangelio y sostener la misión. Esta verdad es especialmente importante cuando hablamos de profecía, porque es fácil mirar los acontecimientos del mundo y olvidar nuestra responsabilidad. Podemos observar guerras, cambios políticos, conflictos entre naciones, crisis económicas, desastres. Pero mientras miramos todo eso, Cristo sigue preguntándonos: ¿qué estás haciendo con la luz que recibiste? No fuimos llamados solamente a reconocer señales, fuimos llamados a hacer luz en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestra manera de hablar, en nuestras decisiones. La oscuridad del mundo nunca debe convertirse en una excusa para que el creyente también se oscurezca. Al contrario, cuanto mayor es la confusión, más necesaria es una vida firme en Cristo. Nuestra generación necesita creyentes que no tengan solamente información bíblica, necesita personas transformadas, personas que puedan decir la verdad sin odio, que puedan permanecer firmes sin orgullo, que puedan hablar de juicio sin olvidar la gracia, que puedan anunciar la venida de Cristo sin convertir el mensaje en miedo, porque el centro del Evangelio sigue siendo el mismo. Dios llama al pecador al arrepentimiento, Cristo ofrece perdón y quien cree en Él recibe una nueva vida. No podemos cambiar ese mensaje para agradar a nuestra época, pero tampoco debemos usarlo para condenar con arrogancia. Nosotros también vivimos solamente por gracia. Si permanecemos firmes, es porque Dios nos sostiene. Si conocemos la verdad es porque la hemos recibido. Por eso nuestra respuesta debe ser humildad. Hay personas que pasan años esperando hacer algo grande para Dios, pero quizá Dios no está esperando algo espectacular. Quizá está esperando fidelidad, hablar de Cristo con tu familia, perdonar, servir, ayudar, orar, abrir la Biblia, vivir limpiamente, ser íntegro cuando nadie te observa. Eso también es servir a nuestra generación. El tiempo avanza silenciosamente, los años no regresan y un día descubriremos que muchas cosas por las que luchamos tanto no tenían el valor que imaginábamos. Por eso debemos ordenar nuestras prioridades. ¿Qué vale más? ¿Ser conocido por muchas personas o ser fiel delante de Dios? ¿Acumular cosas o acumular fruto espiritual? ¿Vivir para la aprobación del mundo o para agradar a Cristo? Estas preguntas revelan dónde está realmente nuestro corazón. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Entonces, examínate. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué domina tus decisiones? ¿Qué cosa te costaría más entregar si Dios te la pidiera? Porque aquello que no podemos entregar fácilmente puede haberse convertido en un ídolo. Y ningún ídolo puede preparar nuestro corazón para encontrarnos con Dios. La profecía nos recuerda que este mundo tiene límite y nosotros también. Eso debería hacernos más libres. Libres del orgullo, libres de vivir para impresionar, libres de perseguir cosas que no permanecerán, libres para servir a Cristo con todo el corazón. No sabemos cuánto tiempo queda, tampoco sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros, pero sí sabemos qué debemos hacer mientras estamos aquí: permanecer en Cristo, dar fruto, predicar el Evangelio, guardar nuestra vida, servir con fidelidad y no dormir espiritualmente. Cuando Jesús habló de señales, no estaba formando espectadores, estaba formando discípulos, personas capaces de mirar la historia y seguir obedeciendo, personas que aún en tiempos difíciles no abandonaran la verdad, personas que supieran que su verdadera esperanza no está en un gobierno, una nación, una economía
o una estructura religiosa. Está en Jesucristo. Todo lo demás puede cambiar. Él permanece. Y si nuestra vida está edificada sobre Él, podremos atravesar cualquier época sin perder la fe. Por eso, antes de preguntarnos qué ocurrirá mañana, debemos preguntarnos, ¿estoy siendo fiel hoy? Porque quizá esta sea la oportunidad que Dios nos está dando para despertar, para dejar de vivir distraídos, para recordar por qué fuimos llamados y para comenzar a servir verdaderamente a nuestra generación. Todo lo que hemos visto debería llevarnos a una sola conclusión. Ha llegado el momento de vivir seriamente delante de Dios. No sabemos cuánto tiempo queda, no conocemos el día ni la hora, pero tampoco necesitamos conocerlos para obedecer. Lo que sí sabemos es que nuestra vida es breve y que cada día nos acerca al momento en que tendremos que presentarnos delante del Señor. Por eso no podemos seguir desperdiciando años en cosas que no tienen valor eterno. Hay vanidades que consumen nuestra atención, ambiciones que ocupan el corazón, pecados que seguimos justificando, decisiones que llevamos demasiado tiempo aplazando, pero llegará un momento en que ya no habrá tiempo para corregir nada. La pregunta de Jesús sigue siendo personal. ¿Estás preparado? No preparado porque conozcas profecía, preparado porque conoces a Cristo, porque has puesto tu fe en Él, porque has reconocido tu pecado, porque estás aprendiendo a caminar en obediencia, porque tu corazón desea pertenecerle completamente. Cuando observamos el sufrimiento del mundo, los conflictos, las tragedias y la fragilidad de nuestra existencia, debemos recordar que nuestra seguridad nunca estuvo aquí. Nuestra esperanza está en Dios. Él sigue siendo soberano. Nada escapa de sus manos. Y precisamente por eso, el creyente no debe vivir dominado por temor. Debe vivir cerca del Señor. Cuanto más incierto parezca el mundo, más necesitamos permanecer firmes en la palabra. Cuanto mayor sea la confusión, más necesario es buscar la voluntad de Dios. Y cuanto más comprendemos que nuestra vida puede terminar en cualquier momento, más urgente se vuelve dejar de jugar con el pecado. Tal vez Cristo venga durante nuestra generación, tal vez no, pero hay algo seguro: tú y yo moriremos si el Señor no viene antes. Y ese encuentro con Dios será inevitable. Por eso prepararse para la venida de Cristo también significa prepararse para la eternidad. No podemos esconder nuestra vida detrás de una religión. No podemos presentar delante de Dios el nombre de nuestra iglesia, ni las obras de nuestros padres, ni los años que llevamos escuchando sermones. Cada persona responderá por sus propias decisiones. La Escritura enseña que somos responsables delante de Dios. Cada decisión produce consecuencias. Elegir obedecer tiene consecuencias. Elegir permanecer en pecado también. Rechazar la verdad tiene consecuencias. Responder al llamado de Dios también. Y mientras tenemos vida, todavía podemos decidir, todavía podemos arrepentirnos, todavía podemos volver, todavía podemos decir: Señor, ya no quiero continuar lejos de ti. Eso es gracia. Dios no nos muestra nuestra condición para destruirnos, nos la muestra para llevarnos a Cristo. La cruz demuestra que Dios tomó nuestro pecado seriamente, pero también demuestra cuánto quiso salvarnos. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó, y en Él existe perdón para quien se arrepiente y cree. Por eso el llamado final de la profecía no es miedo, es reconciliación. Ven a Cristo, no esperes otra señal, no esperes otra crisis, no esperes sentirte mejor. Si Dios está hablando a tu corazón, responde hoy. Tal vez llevas años conociendo el Evangelio, pero nunca has rendido realmente tu vida. Tal vez te alejaste, tal vez tu corazón se enfrió, tal vez nadie conoce las luchas que estás escondiendo. Cristo sí las conoce y aún así te llama, no para que continúes igual, sino para perdonarte, restaurarte y darte una nueva dirección. La verdadera preparación comienza con arrepentimiento, reconocer mi pecado y después mirar a Cristo con fe. Necesito tu gracia. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos borrar nuestro pasado con buenas obras. Pero Cristo ya hizo lo que nosotros nunca podríamos hacer.
En la cruz cargó con el pecado y al resucitar abrió el camino de vida. Por eso todavía hay esperanza. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuántos errores hayas cometido. Mientras Dios te concede vida y escucha su llamado, puedes volver. Pero no postergues esa decisión. La enseñanza original termina llevando toda la reflexión profética hacia este punto: acercarse a Dios, vivir en santidad y estar preparados para encontrarnos con Él, sea por la venida de Cristo o por el final de nuestra propia vida. No sabemos qué ocurrirá mañana, pero podemos decidir hoy a quién perteneceremos. Podemos continuar viviendo para nosotros mismos o podemos rendir nuestra vida a Cristo. Podemos seguir dormidos espiritualmente o podemos despertar. Podemos continuar acumulando excusas o podemos arrepentirnos. Esta generación necesita creyentes despiertos, personas que conozcan la verdad y vivan conforme a ella, personas que no tengan vergüenza de Cristo, personas que sepan que su verdadera ciudadanía está en el cielo y que mientras permanezcan aquí, utilicen su vida para glorificar a Dios. No necesitas conocer la fecha del final para comenzar a vivir correctamente. Necesitas conocer al Señor, porque cuando Cristo ocupa el centro, la profecía deja de producir miedo, produce esperanza, produce vigilancia, produce santidad y produce un deseo profundo de estar preparado para aquel día en que finalmente veremos cara a cara al Dios al que hoy seguimos por fe. Al final, toda señal profética nos conduce a una realidad que nadie puede evitar. Un día estaremos delante de Dios. Puede ser por el regreso de Cristo, puede ser porque nuestra vida llegue a su fin, pero ese encuentro llegará. Por eso la pregunta no es si conocemos todos los acontecimientos futuros. La pregunta es si hoy estamos reconciliados con Dios. Jesús nunca nos llamó a vivir aterrorizados por el futuro. Nos llamó a permanecer preparados, a velar, a orar, a caminar en la luz, a guardar nuestro corazón, a no permitir que las distracciones de este mundo apaguen nuestra fe. Porque el mayor peligro no es desconocer una fecha. El mayor peligro es escuchar la verdad durante años y nunca responder a ella. Puedes conocer la historia de Israel, puedes estudiar Mateo 24, puedes entender la imagen de la higuera, puedes hablar de guerras, naciones y profecías, pero si Cristo todavía no gobierna tu vida, toda esa información será insuficiente. Dios busca algo más profundo, busca tu corazón. Quizá hoy descubres que te has alejado, oras menos, la palabra ocupa menos espacio. Aquello que antes te inquietaba espiritualmente ahora parece normal. Y poco a poco has aprendido a convivir con cosas que sabes que debes abandonar. No esperes a sentir una emoción especial. Vuelve a Dios. Hoy el arrepentimiento no consiste solamente en sentir tristeza, es reconocer el pecado y cambiar de dirección. Es dejar de justificar aquello que Dios ya ha señalado. Es venir a Cristo con humildad y decir: necesito tu perdón, necesito tu gracia, necesito una vida nueva. Y esa gracia está disponible. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Nuestra esperanza no descansa en nuestras obras, sino en Él. La cruz demuestra que el pecado es serio, pero también demuestra que la misericordia de Dios es inmensa. Por eso todavía podemos acercarnos, todavía podemos comenzar de nuevo, todavía podemos rendir aquello que durante años hemos retenido. La invitación final del mensaje original también conduce hacia esta decisión: arrepentirse, venir a Cristo, creer en su muerte y resurrección y prepararse para encontrarse con Dios. No necesitas conocer el año exacto, no necesitas calcular una generación, necesitas estar en Cristo, porque cuando Él es nuestra esperanza, el futuro deja de ser una amenaza, se convierte en una promesa. Entonces podemos mirar un mundo inestable sin perder la paz. Podemos atravesar crisis sin abandonar la fe. Podemos escuchar noticias difíciles sin olvidar quién gobierna la historia. Dios sigue en su trono, su palabra permanece. Sus promesas no dependen de gobiernos, economías ni circunstancias humanas.
Y mientras esperamos tenemos una misión: servir a nuestra generación, hablar de Cristo, vivir con integridad, amar a nuestra familia, perdonar, ayudar, orar, predicar el Evangelio, dar fruto. No desperdicies los años que todavía tienes. No vivas esperando una oportunidad futura para obedecer. La oportunidad es hoy. Si debes reconciliarte con alguien, hazlo. Si debes abandonar un pecado, entrégalo. Si debes regresar a la oración, comienza. Si Dios ha puesto a una persona en tu corazón para hablarle de Cristo, no sigas aplazándolo. Nuestra vida pasa demasiado rápido y cuando llegue el final, muchas cosas que hoy parecen importantes perderán completamente su valor. Solo permanecerá lo que hicimos delante de Dios. Por eso, al mirar la higuera, no pensemos solamente en una señal externa. Permitamos que también examine nuestro interior. Hay fruto, hay obediencia, hay hambre por Dios. Hay una fe viva, porque Cristo no busca hojas, busca fruto. No busca apariencia, busca verdad. No busca una religión superficial, busca personas que le pertenezcan. Y si hoy reconoces que necesitas volver, puedes hacerlo ahora mismo. Ora con sinceridad: Señor, reconozco que necesito de ti. Perdona mis pecados. No quiero seguir viviendo lejos de tu voluntad. Creo que Jesucristo murió por mí y resucitó. Limpia mi corazón, enséñame a obedecerte, ayúdame a vivir preparado, no dominado por miedo, sino lleno de fe. Que mi vida produzca fruto, que no desperdicie la generación que me has permitido vivir, y que cuando llegue el momento de encontrarme contigo pueda hacerlo confiando completamente en tu gracia. Amén.